Esto que estás sintiendo o pensando nos pasa a todos. Descubramos juntos qué es lo que podemos aprender, entender, reflexionar o accionar al respecto. Qué bueno que elegiste crecer. Mi nombre es Melina D'Angelo y esto es otro episodio de Para Cuándo. Buen viaje. Para cuando te estés tomando algo personal. Herramienta número 2. Entrená y mejorá tu forma de escuchar. Cuando conversamos con alguien tenemos dos herramientas a nuestra disposición. Una es hablar y la otra es escuchar. A veces nos confundimos, sin darnos cuenta obviamente, que hablar es más poderoso que escuchar. Es como si fuera un acto pasivo escuchar. Te estoy mirando, escucho lo que decís. Ajá, listo, te estoy escuchando. Y estar frente a alguien oyendo sus palabras no es necesariamente escuchar. Solemos concentrarnos en la importancia de cómo hablamos, de cómo nos expresamos o la claridad con la que queremos que llegue nuestro mensaje a la otra persona. Pero rara vez nos detenemos a pensar cómo es que escuchamos. ¿Qué significa esto? ¿Te detuviste alguna vez a pensar cómo es que escuchás? Entrenar tu escucha es una gran herramienta para no tomarte algo personalmente. Escuchar, entonces, es una herramienta activa, no pasiva. Es probable que tengas noción de cómo hablas, cómo te expresás, hasta cómo te interpretan por lo general las otras personas. Pero cuestionate, ¿quién sos cuando escuchás? ¿Cómo es tu escucha? Empezá a observarte cuando escuchás a otro. Hay mucha habilidad en hablar bien. El ser impecable con nuestras palabras, todos sabemos que puede traernos grandes beneficios. La habilidad de escuchar activamente nos puede llevar mucho más lejos que las palabras en otras ocasiones. Especialmente cuando algo de lo que te digan te duela y te lo tomes personalmente. Escuchar no es lo mismo que escuchar activamente. Si yo estoy diciendo, mira, me pareces una persona muy irresponsable y no hay nadie del otro lado, no está sucediendo nada. Es un ejemplo completamente ridículo, pero si ahora ponemos a alguien enfrente y le digo, me pareces una persona irresponsable, ahora sí sucede algo. La situación cambia por completo, porque hay alguien hablando, pero porque también hay alguien escuchando. Entonces, a la conclusión que llegamos, y recordá esto, es que el escuchar es lo que valida el hablar. El escuchar valida el hablar. El hablar por sí solo no tiene validez si no hay alguien del otro lado escuchando. Y a veces hablamos con convicción, levantamos la voz o nos ponemos vehementes para ser entendidos. Llegamos a pensar o a decir, yo me expresé muy claramente. No, fui determinante con lo que dije. No sé, yo lo expliqué 1000 veces. ¿Cuántas veces dijiste esto? ¿Cuántas veces escuchaste esto? Pero el gran error que aprendimos socialmente es que pensamos que la comunicación es transmisión de información. Yo te digo A y vos que entendés A. Y que más tarde vas a saber explicar perfectamente A y peor, es que vamos a actuar conforme a ese A que suponemos que entendimos. Pero la mala noticia es que biológicamente los seres humanos no tenemos esa capacidad. No somos reproductores de lo que escuchamos. No somos reproductores de lo que escuchamos. Solo podemos explicar y entender desde nuestra propia biología, que es completamente independiente y cerrada a los demás. Cada sonido, color, historia, cada olor, cada palabra, o inclusive las personas, gatillan automáticamente diferentes pensamientos en cada uno de nosotros. Y esto depende de nuestras historias y depende de nuestras vivencias personales. No tiene tanto que ver con lo que la otra persona está diciendo, inclusive si está hablando de nosotros. Donde escuchamos frases como, por ejemplo, es lógica pura lo que te estoy diciendo, o me hablaste mal. Ese decir hablar mal solo depende del gatillo interno que cada uno de nosotros tenga dentro sobre lo que es hablar mal para vos. Te puede doler mucho que alguien diga eso porque quizás te dijeron toda tu vida que le hablabas mal a las personas. O podés ni siquiera entender en qué momento pudiste haber hablado mal. Lo que nos diferencia está en nuestra manera de escuchar, no en lo que se dice. Por ejemplo, donde vos ves o escuchás un problema, otro escucha una oportunidad. Donde vos escuchás a alguien triste, yo puedo estar escuchando a alguien que no tiene ganas de estar conmigo en este momento. Incluso si coincidimos,
seguimos escuchando distinto, porque nuestros caminos para entender e interpretar son distintos. Nos da tanto miedo convivir con la incertidumbre de que todos interpretamos distinto, que a veces preferimos decir, mira, yo ya me expresé, lo que te estoy diciendo para mí es lógico. Y eso es pensar una vez más que porque yo digo A, vos recibís A. Y aún peor, que A es cierto. Recordá esto. Decimos lo que decimos y los demás escuchan lo que escuchan. Decir y escuchar son fenómenos diferentes. Decimos lo que decimos y los demás escuchan lo que escuchan. Decir y escuchar son fenómenos diferentes. Ambas partes son responsables. Ninguno de estos actos es pasivo. Pero ahora estamos parándonos sobre la escucha, para cuando te estés sintiendo herido, herida o ya te sentiste herida por algo que dijeron y por cómo lo escuchaste. De hecho, cada uno de ustedes está escuchando las mismas palabras de este podcast, pero interpretando distinto las palabras. Y no tiene que ver con lo que yo estoy diciendo, tiene que ver con lo que gatilla en tu interior, de acuerdo a tu historia, a lo que aprendiste, a lo que sabes interpretar, a lo que asocias en tu mente las palabras que escuchás. Entonces la escucha se completa y habita en tu interpretación, no en lo que yo estoy diciendo. Ahí es donde empezamos a tener más control y responsabilidad sobre cómo escuchamos. Otra distinción. Oír es cuando oímos un sonido, un golpe, un grito, una ambulancia. Escuchar es cuando oímos y a ese oír le agregamos una interpretación. Escuchar entonces es oír un sonido más interpretar qué es ese sonido para nosotros. Y siempre que estamos interpretando a partir de quiénes somos y de nuestra historia. Es decir, de lo aprendido, de lo que conocemos, de lo que sabemos mirar. Viene una amiga que interpretamos que cada vez que habla quiere llamar la atención. ¿Cómo nos predisponemos a escuchar a esa persona? Directamente la escuchamos pensando en todas las veces que habló y te sentiste cansado o cansada de estar escuchándola hablar sin parar. Tu interpretación está ahí, dispuesta a ¿qué? A tener razón de lo que va a escuchar. No tiene nada que ver con tu amiga, porque nunca sabes en qué estado está realmente esa persona, o qué es lo que esa persona está practicando, o qué es lo que esa persona quiere cambiar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo escucho mejor o distinto? Acá vas a hacer la diferencia, hacerte más responsable y crecer. ¿Y cómo se hace? Sumando interpretaciones. No es algo automático, es poco a poco irle enseñando a tu cerebro a pensar algunas otras opciones interpretativas hasta que estas conexiones neuronales sean lo suficientemente fuertes para que puedan ahora ser las dominantes, que sea lo primero que pienses y no caigas siempre en las mismas trampas interpretativas. Mientras más sostengas una interpretación sobre algo, más fuerte se hace esa conexión neuronal. Por eso es lo primero que pensamos. Tenemos que entrenar y tener presente que las nuevas interpretaciones llevan un tiempo, llevan práctica, para que esa nueva conexión se pueda hacer fuerte y que sea lo primero que pienses. Tenemos que volver estas conexiones más fuertes que las que queremos cambiar. Presta atención a esta nueva interpretación. Escucha inquietudes en vez de intenciones. Escucha inquietudes en vez de intenciones. Cuando estamos escuchando hablar a alguien solemos pensar, obviamente sin darnos cuenta del todo, qué es lo que quiere generar o ganar con eso que dice. Un ejemplo, su intención es manipularme, ¿no? Piensa nuestra cabeza. Su intención es darme pena. Me dice esto porque quiere que yo cocine hoy a la noche. Y mil etcéteras. Básicamente, a cada persona que escuchamos hablar, le asignamos, aunque sea mínima, una intención. Le agregamos una intención a las palabras que dice. Esa conversación que ocurre dentro de nuestra cabeza mientras estamos escuchando a alguien es ese ronroneo de tus pensamientos mientras estás mirando y por dentro estás diciendo, ok, quiere esto, quiere lo otro. O me dice esto, me dice esto para lo otro. Es esa conversación que ocurre dentro de tu cabeza mientras estás escuchando a alguien. Pensamos que lo que dicen los demás es para que haya un impacto en nosotros, chico o grande, positivo o negativo. Pero siempre hablamos para algo y escuchamos pensando que el otro habla para algo, aun cuando decimos hablar por hablar. Pensamos, casi sin darnos cuenta,
en lo escondido detrás de las palabras del que habla. Buscamos intenciones ocultas, cual detective. Quédate con esta palabra, intenciones. Buscamos cómo esto que escuchamos habla de nosotros, nos describe, nos condiciona, dónde encaja en nosotros, o si tendrá razón, o si ya se lo habrá dicho alguien más. Ahí es el momento donde nos estamos tomando algo personal. Ahí es donde intuimos y desciframos una intención oculta del otro hacia nosotros. Pero vamos a cambiar la interpretación. Cada vez que alguien habla, lo hace para hacerse cargo de algo. Puede ser desde expresar una emoción, hacer un pedido, un reclamo, una apreciación, etc. Hay algo que siempre busca ser satisfecho cuando hablamos, por más mínimo que sea. Desde pasame la sal hasta quiero separarme. Cuando estás escuchando a alguien y te estés tomando algo personal, pensá en la inquietud que puede llegar a tener esa persona al hablar. Cambia la intención por inquietud. Donde estés buscando una intención, que puede ser herirte, avergonzarte, exponerte, transformalo por una inquietud. Correte de la intención y anda a la inquietud. La intención tiene que ver con vos y en cómo el otro busca tener un impacto en nosotros con sus palabras. La inquietud, por el contrario, tiene que ver con lo que necesita el otro al expresarse. La pelota ahora está de tu lado de la cancha, porque pones el foco sobre el otro. Practicás no buscar intenciones, porque sabés que vos completás la escucha con tu interpretación. Y tu interpretación depende de vos, no del otro. La pelota llegó a tu cancha, sí, pero la volvés a pasar. No te quedás con la pelota como si no tuvieras opción de elegir. Tu escucha siempre es responsable y activa. Sos responsable de cómo elegís escuchar. Podés elegir escuchar por default y ofenderte fácil, o podés elegir pensar y preguntarte, ¿cuál es la inquietud de esta persona al hablar? ¿Qué estará necesitando esta persona? ¿Cuál es su inquietud al decir esto que dice? ¿Para qué dice lo que dice? ¿Cómo mira el mundo esta persona que está diciendo esto? ¿Qué satisface con sus palabras mientras las dice? No pienses en vos, observa cómo habla el otro. Casi siempre la respuesta va a ser, no tiene nada que ver con vos. Hay algo que siempre nos mueve hacia la acción del hablar. Entonces, mientras habla, pregúntate. Mientras te sientas ofendido, pregúntate, ¿cuál es su inquietud? ¿Qué lo está motivando a hablar que tiene que ver con él o con ella y no conmigo al hablar? Podemos pensar que cuando hablamos, en vez de opinar, nos estamos confesando. A través de las palabras del otro se expone el otro, no nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de elegir cuándo y cómo exponernos. El otro no decide exponerte cuando habla. En las respuestas que construyas en ese momento, también interpretativas, también que dependen de quién sos hoy y de lo que te animas a hacer, vas a encontrar muchísimo más fácil no tomarte personal lo que estás escuchando. Ya no vas a estar pensando en la intención de otros hacia vos. Vas a estar pensando en qué los motiva a decir lo que dicen. Y es muy poco probable que seas vos la causa de por qué el otro dice lo que dice. Porque si solo podemos hablar desde lo que conocemos, lo que dice el otro habla de cómo el otro ve el mundo. Parece algo obvio, pero nos olvidamos de esto cuando estamos escuchando. Nos está mostrando lo que sabe mirar. Cuando hablamos, exponemos nuestra forma de ver el mundo, no describimos a los demás. Es una ilusión. Si tan solo cachás esto, ya ganaste. Entonces, lo que nosotros interpretamos al escuchar también habla de cómo nosotros interpretamos el mundo. Incluso si te estás diciendo, ¿sos una inútil? Sí, incluso en todos esos casos que parece súper personal, no lo es. Personal es cómo nos expresamos. Estamos acostumbrados a escuchar algo y pensar que es para nosotros, porque nos acostumbramos a pensar primero eso en vez de decir, mira cómo ve el mundo esta persona. Debe haber pasado mucho para estar pensando así. Entonces, ¿cómo querés escuchar? Nadie puede explicar cómo sos. Nadie puede explicar cómo sos, ni incluso aquellos que te conocen o que creen conocerte. Ni con motivos, justificaciones o lo que se te ocurra. En otro episodio vamos a hablar a quién y para qué le das autoridad a ciertas personas. Pero ahora quédate con que es probable
que cuando escuches e interpretes que alguien está queriendo herirte, si lográs apartarte del pensamiento de que tiene que ver con vos, aun si te nombra, aun si sos su ejemplo, y pensás, ¿qué necesita decir con lo que está diciendo el otro? ¿Cuál es su inquietud? Cuidado, que tampoco hay una respuesta correcta a la inquietud que leas o supongas, pero es mucho, mucho más amable con vos mismo pensar que su inquietud está en él o en ella y no hay una intención puesta en vos. Te va a alivianar automáticamente el peso de tomarte algo personal, porque pones el foco en la necesidad del otro, no en que te están queriendo condicionar, ni atacar, etc. No te estoy diciendo anda a hacerle un té a la persona por la cual te estás sintiendo herida para entender qué le pasa. Pero si solo puedes cambiar tu perspectiva de intención a inquietud, es abrirte un espacio para vos de posibilidad interpretativa que te corra del sufrimiento de tomarte esto personal. Es una herramienta muy valiente si la aprendes a usar, porque además de reforzar tu escucha y entrenarla, refuerza tu autoconfianza. Es así que nos estamos haciendo responsables del don que tenemos de escuchar activamente. Ahí estamos generando nuevas interpretaciones y nuevas conexiones neuronales. Te vas a sorprender muchísimo cuando te detengas a pensar, ¿cuál es su inquietud? Se van a disparar nuevas y hasta divertidas interpretaciones sobre lo que escuchás. Vas a ver inquietudes de gente que necesita descargar su bronca, de gente que necesita ser escuchada, que necesita hablar mal de otro porque se siente chiquita. Cuando querramos llevarlo al siguiente nivel, vamos a preguntarle a las personas e investigar acerca de estas inquietudes. Pero por hoy quédate con esta herramienta. Deja de ver intenciones y pensá qué inquietud hay detrás de estas palabras que parecen herirte. Vos elegís cómo escuchás. Vos entrenás tu escucha. Tu escucha es tan activa y responsable como tu hablar. Ambas son acciones y ambas dependen de nosotros. Qué bueno que elegiste crecer. Nos vemos en el próximo episodio de Para Cuándo.